Bienvenidos a nuestro blog. A continuación les traeremos un breve recuento de la historia y el origen de lo que es el concepto y actual modelo de universidad. Posteriormente trataremos el origen de la Universidad de Córdoba y su historia. Origen de las universidades. Antecedentes. En la antigüedad grecolatina clásica se contaba con las escuelas superiores, escuelas de Pitágoras, la escuela académica platónica, el Liceo de Aristóteles y la escuela de Alejandría. La Iglesia había cultivado el amor por las letras y por las artes a través de las órdenes monásticas, destacándose los monasterios benedictos. Las prácticas monásticas eran dedicación al trabajo manual y a la oración comunitaria. Asistían a educarse en los monasterios los hijos de varones de la nobleza, hijos de aldeanos y artesanos que aspiraban a la vida monástica. Carlomagno fundó la escuela palatina de Aquisgrán, de carácter secular. Se enseñaba las escrituras, las doctrinas religiosas y las artes liberales, gramática, retórica y dialéctica, y aritmética, geometría, astronomía y música. La educación monacal se extendió por la labor de los obispos que fueron educados en monacatos. La antigüedad hispana, convertida en España, cayó en manos del Islam, permitiéndole enriquecerse culturalmente, medicina, matemáticas, botánica, etc. Principales organizaciones universitarias del medioevo. El siglo XIII es el siglo de las universidades. Los intelectuales, siguiendo el espíritu de agremiación de la época, se organizan en una corporación universitaria. La naciente universidad tiene que luchar contra intereses políticos y religiosos, saliendo victoriosa, y consigue tres privilegios: la autonomía, el derecho a la huelga y el monopolio de los grados universitarios. La universidad medieval tenía 4 facultades: arte, derecho, medicina y teología, y otorgaba títulos de bachiller, licenciado, maestro y doctor. Los métodos de enseñanza de la universidad medieval se pueden reducir a 3, a saber, la lección, la cuestión y la disputa. Principales universidades. La Universidad de París, núcleo intelectual del siglo XIII. Universidad de Bolonia, 1119. Universidad de Oxford, 1167. Universidad de Cambridge, 1209. Universidad de Nápoles, 1224. Un total de 44 universidades se crearon hasta el año 1400. 31 poseían diplomas pontificios de erección y 21 los relativos decretos. Por lo tanto, es evidente que las universidades nacieron de la Iglesia. Los estudios tenían 4 o 5 facultades de acuerdo al permiso recibido por el Papa o el Rey. Facultad menor o de artes, lógica, matemática, gramática y música. Facultades mayores, medicina, teología, derecho canónico y civil. En América se fundaron más de 30 instituciones de educación superior desde el año 1538 hasta el año 1812. La primera universidad fue la de Santo Domingo, erigida por el Papa Paulo III el 28 de octubre de 1538. Le siguieron las universidades de San Marcos de Lima y la Universidad de México en el año 1551. Los primeros pasos. En la década de los años 50, el bacteriólogo Elías Bellara Zainún presentó la idea de crear una institución que permitiera el ingreso a la educación superior de los jóvenes bachilleres del departamento de Córdoba, que por sus escasos recursos económicos no podían viajar a otra región del país. Su escenario fueron los salones de la Sociedad de Mejoras Públicas de Montería, la misma que más tarde tendría que prestar sus muebles de oficina y sus máquinas de escribir para iniciar este grato recorrido de 35 años de historia. Con el apoyo desinteresado de un grupo de profesionales comenzó a perfilarse la creación de una universidad con vocación agropecuaria,
teniendo en cuenta que en Córdoba la agricultura y la ganadería han sido siempre los renglones más importantes en la actividad empresarial. Se recuerdan entre ellos los nombres del médico veterinario Julio César Cervantes Lagares y de los ingenieros agrónomos Limberto Sáenz Alarcón y Hernando Rodríguez Romero. Después de conseguir el respaldo de los parlamentarios, el primer paso fue la aprobación de la Asamblea Departamental de Córdoba de la Ordenanza número 6 de 1962, que crea la Universidad de Córdoba y autoriza su funcionamiento. En este mismo año, después de grandes esfuerzos, se pide la Ley 103 de 1962, que crea en Montería la Facultad de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y Zootecnia, como dependencia de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Bogotá. El siguiente paso fue conseguir que el Gobierno Nacional dictara el Decreto 0319 de 1964, por medio del cual se otorgó personería jurídica a la Universidad de Córdoba. Sin embargo, el logro más importante fue la aprobación de la Ley 37 del 3 de agosto de 1966, que le dio a la Universidad de Córdoba el carácter de entidad autónoma descentralizada, regida por el Decreto Ley 0277 de 1958, que reglamentaba el funcionamiento de las universidades departamentales. Pero no fue hasta el fallo del Consejo de Estado a favor de su creación, un mayo de 1970, que la Universidad de Córdoba nació verdaderamente a la vida jurídica. Inicio de labores. En marzo de 1964 fue nombrado como primer rector de la Universidad de Córdoba el doctor Elías Bellara Sainú, por parte del gobernador de esa época, el doctor Germán Bula Hoyos. Las primeras oficinas funcionaron en el segundo piso de la Escuela de Bellas Artes, ubicada en la carretera segunda entre calle 28 y 29. Las inscripciones se abrieron el 16 de marzo de ese año, con valor de 30 pesos. Y el primero en hacerlo fue Alberto Jairo Petro Silva, hoy médico veterinario y zootecnista. Se inscribieron en total 101 estudiantes, 50 para la Facultad de Ingeniería Agronómica y 51 para Medicina Veterinaria y Zootecnia, de los cuales 65 pasaron los exámenes de ingreso y las entrevistas. De esa primera inscripción, el rector fundador, Elías Bellara Sainú, dejó anotadas las deficiencias en la enseñanza del bachillerato en entrevista al periódico La Salle de Montería. Las pruebas escritas arrojaron saldos demostrativos en líneas generales, de una ausencia absoluta de sintaxis, serios errores ortográficos, deficiencias matemáticas que se explican lamentablemente en una aguda impreparación. Puerta a puerta se solicitó la colaboración ad honorem para constituir el primer cuerpo de profesores de la naciente alma mater. Dieron su aceptación Limberto Sáenz Alarcón, Hernando Rodríguez Romero, Eduardo Blanco Niño, entre otros. Las clases se iniciaron el 6 de abril de 1964, en dos aulas cedidas en el Colegio Nacional José María Córdoba por su rector, el licenciado Eduardo Blanco Niño. Igualmente fueron trasladadas allí las oficinas que funcionaban en la Escuela de Bellas Artes. Fueron designados Julio Cervantes Lagares como decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Hernando Rodríguez Romero como decano de Ingeniería Agronómica. La Plaza de Ferias. Para el año de 1965, el número de estudiantes obligó al Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Córdoba a autorizar el traslado a la Plaza de Ferias de Montería, situada a la salida a Cereté, que a pesar de las incomodidades por no ser un recinto adecuado para la labor académica, se constituyó en un hito de la historia de la reciente institución. En 1965 había 75 estudiantes de Ingeniería Agronómica, 57 en Medicina, Veterinaria y Zootecnia y 29 en la recién creada Escuela de Bachilleres Topógrafos. La finca de Nueva York. En el año de 1965 se alquiló la finca de Nueva York con una extensión aproximada de 60 hectáreas, en donde está localizada actualmente la Universidad de Córdoba, en el kilómetro 3 de la vía CRT. Ese mismo año se colocó la primera piedra de la nueva edificación por parte del rector Elías Bellara Sainú, en presencia del gobernador Ramón Berrocal, Failac, el representante de la iglesia, los profesores y los estudiantes, y de invitados especiales. En marzo de 1968 se trasladó a la universidad a este sitio, el cual ocupa actualmente. Sus dos primeras edificaciones aún se conservan en funcionamiento, y
y fueron construidas en forma paralela, con figura rectangular, utilizada estructuras metálicas, techo de ternil y ventanas con grandes calados para permitir la aireación. En la primera funcionaban las rectorías, Secretaría General, Pagaduría, Biblioteca, Planeación, Escuela de Topografía y las aulas de clase de estudios generales. La otra fue dedicada a los laboratorios de Química, Biología, Fisiología, Parasitología y Suelos, además de las sedes de las facultades y almacén. Igualmente se había levantado el anfiteatro para las clases de anatomía de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia. Los años 60, la ciudad de Montería era apenas una pequeña población, apacible, sin alcantarillado ni pavimento en sus calles. Circulaban en la ciudad cientos de bicicletas. Las golondrinas dormían por millares en los cables de alumbrado público. Los taxistas eran los legendarios Jeep Willys, que había acabado la vivienda del Boca Chico del Río Fino, y los teléfonos eran de 3 números. Entonces sus gentes percibían a la universidad como el centro de los paros y pedreas que se registraban a nivel nacional e internacional, generando recelos hacia una idea que era considerada entonces como una aventura. La Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, de la cual la Universidad de Córdoba fue una dependencia en sus comienzos, también se vinculó a las tareas académicas mediante el desplazamiento de profesores para hacer cursos especiales. Es de grata recordación el nombre de Antonio José Rivera, profesor emérito de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, descendiente del médico de Bolívar en San Pedro Alejandrino, que apoyó con su sabiduría, ejemplo y consejo a los profesores y estudiantes de los primeros años. En estas fechas aparece el primer mártir de la Universidad de Córdoba, el joven Pedro Armando Quintero Amarillo, estudiante de agronomía, quien es muerto en Montería durante las marchas del 13 de marzo de 1939 en respaldo a las acciones públicas de los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola de Lorita para evitar su traslado al corregimiento de Verástegui, en terrenos del antiguo Instituto Colombiano de Construcción Escolar. En la sede de Verástegui, en el año 1976, el Ministerio de Educación, a través del fenecido Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, donó unas instalaciones locativas y terrenos a la Universidad de Córdoba, ubicados en el corregimiento de Verástegui, jurisdicción del municipio de Ciénaga, distante 29 kilómetros de la ciudad de Montería, sobre la carretera que conduce a la Troncal del Occidente. Por iniciativa de los decanos César Bayut Vaquero y Hernando Martínez Conejo, egresados de la misma universidad, se acordó y realizó el traslado de las instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia a esta nueva sede. Con posterioridad, en 1994 se inició en esta sede el programa de Ingeniería de Alimentos, adscrito a la Facultad de Ciencias Agrícolas. En la actualidad, esta para entregarse al más moderno laboratorio de tecnología de alimentos. Los años 80 y 90. La Constitución Política de 1991 abrió nuevos horizontes a la Universidad Colombiana. La autonomía universitaria fue la piedra angular que permitió visionar de manera diferente el papel de las universidades en el desarrollo local y regional. La gestión del rector Ángel Villarío Hernández fue el comienzo del camino para una universidad moderna y comprometida con las necesidades del departamento de Córdoba y su zona de influencia. Debe destacarse primordialmente el aumento en el presupuesto de la universidad, que durante su periodo como rector pasó de 2.600 millones en 1992 a 24.000 millones de pesos en 1997. Además, adelantó importantes obras materiales como la terminación de la Biblioteca Central, dotada de un amplio y confortable auditorio, el edificio de informática e idiomas y el gimnasio para el programa de cultura física. Igualmente conectó la Universidad de Córdoba a través de la red telemática de Internet, la gran autopista de la información mundial que ha revolucionado los conceptos de investigación y docencia. Cronología. 1962. La Asamblea Departamental de Córdoba, mediante la Ordenanza número 6, aprobó la creación de la Universidad de Córdoba y autorizó su funcionamiento. Se expidió la Ley 103 que crea en Montería la Facultad de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y Zootecnia, como dependencias de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Bogotá. 1964.
El 6 de abril de 1904 se iniciaron las clases en las aulas del Colegio Nacional José María Córdoba. La vocación agropecuaria del departamento de Córdoba fue decisiva para que las primeras facultades fueran las de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y Zootecnia. 1965. La Universidad Nacional de Córdoba se traslada a los recintos de la Plaza de Ferias en la salida hacia CRT. Comenzó a funcionar la Escuela de Bachilleres Topógrafos, creada mediante acuerdo del Consejo Académico número 002 de febrero 5 de este mismo año. Su primer director fue el ingeniero civil Demetrio Álvarez. 1966. Se expidió Ley 37 del 3 de agosto, que le dio a la Universidad de Córdoba el carácter de entidad autónoma descentralizada, regida por el Decreto Ley 0277 de 1958, que reglamentaba la orientación de las universidades departamentales. 1970. En el mes de mayo el Consejo de Estado falló a favor de la creación de la Universidad de Córdoba y le dio vida jurídica. 1971. Se creó el Departamento Central de Ciencias y Humanidades mediante resolución 217 de la Rectoría. Se suprimieron los estudios generales. A partir del segundo semestre se semestralizaron los periodos académicos por las carreras existentes que antes eran anuales. Se dictó el primer estatuto profesoral y se creó el Comité de Personal Docente. Se desmontó la departamentalización y se restableció el sistema de facultades. 1975. En febrero inició labor en la Facultad de Enfermería, cuya licencia fue otorgada por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior mediante acuerdo número 116 del 13 de junio del mismo año. Posteriormente se denominó Facultad de Ciencias de la Salud y también ofrece el programa de Regencia en Farmacia. 1984. Se creó la Facultad de Ciencias mediante acuerdo número 014 del 23 de julio del Consejo Superior de la Universidad y luego recibió la aprobación del Ministerio de Educación Nacional mediante decreto 2448 de octubre del mismo año. Actualmente la Facultad de Ciencias administra las carreras de Física, Geografía, Química e Ingeniería Industrial. 1987. Se creó el programa de Acuicultura cuya sede es en el INSTUL en Lorica, adscrito inicialmente a la Facultad de Ciencias, pero fue trasladado en 1998 a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 1993. Se iniciaron los programas de posgrado inicialmente en convenio con otras universidades. 1994. Es nombrado por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba Ángel Villadiego Hernández como el primer rector escogido en consulta popular por votación directa de la comunidad universitaria. Se inició el programa de Ingeniería de Alimentos en la sede de Verastegui, adscrito a la Facultad de Ciencias Agrícolas. Se aprobó por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior el programa de licenciatura en Formación Educativa y Medios Audiovisuales, adscrito a la Facultad de Educación y dirigido por el Departamento de Informática. 1996. Se inició el programa de Cultura Física, con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes, adscrito a la Facultad de Educación. 1997. Es nombrado por el Consejo Superior de la Universidad Eduardo González Rada como segundo rector escogido en consulta popular por votación directa. Se inician los programas de Geografía, Español y Literatura. El primero adscrito a la Facultad de Ciencias e Ingenierías y el segundo a la Facultad de Educación. 1998. El Centro Regional de Educación a Distancia, CREAT, se formó en el Instituto de Educación Superior a Distancia IDESAT. La Facultad de Ciencias se convierte en Facultad de Ciencias e Ingenierías y la de Educación en Facultad de Educación y Ciencias Humanas. Se crearon los programas de Ingeniería Industrial, Física, Química e Inglés, dependientes los tres primeros de la Facultad de Ciencias e Ingenierías y el último de la Facultad de Educación. Es adscrito a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia el programa de Acuicultura, cuya sede es el UNSTUL en Lorica, perteneciente en sus inicios a la Facultad de Ciencias. Creación de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas. Hoy por hoy, en el año 2012, la Universidad de Córdoba sigue avanzando y, pese a las dificultades, sigue formando excelentes profesionales para la sociedad.